Jóvenes, comenzamos con el primer video que considera la revisión de las sentencias DDL. Ya, antes de comenzar con el desarrollo del modelo, con la creación de la base de datos, de ese modelo relacional que tenemos ahí, voy a explicar primero, con algunos ejemplos, cómo funcionan las sentencias DDL. Por ejemplo, la sentencia create table se utiliza para crear una tabla en la base de datos. ¿Ya? La sentencia drop table se utiliza para eliminar una tabla de la base de datos y la sentencia alter table permite modificar una tabla de la base de datos. Por ejemplo, agregar una columna nueva, eliminar una que ya esté dentro de la tabla, agregar alguna restricción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver ejemplos del uso de estas sentencias y posteriormente se va a crear la base de datos planteada en este caso de estudio. ¿Ya? Bueno, vamos a partir revisando la sentencia create table y vamos a crear una tabla que se llame alumno. ¿Ya? Todas las sentencias que usted ejecute dentro de una base de datos siempre finalizan con un punto y coma, ¿ya? Por si acaso. Por eso puse el tiro un punto y coma. En el caso de la creación de una tabla, ¿cierto? La sentencia es create table, el nombre de la tabla, y a continuación paréntesis para indicar que ahí dentro van los elementos de la tabla. ¿Qué elementos? Por ejemplo, una columna llamada alumno root, ¿cierto? En este caso vamos a definir que sea de tipo char de 10 caracteres, ¿vale? Char 10 caracteres significa que soporta un máximo de 10 caracteres, ¿ya? Recuerden que el tipo char es un tipo de dato que tiene una longitud fija, siempre va a ocupar 10 caracteres, ¿ya? Voy a incluir que este atributo no permita valores nulos, ¿ya? Si agrego esa cláusula no null, se entiende que estoy diciendo que este atributo no permite valores nulos, ¿ya? Mientras que si no coloco eso, estaré diciendo que esta columna permite valores nulos. Un valor nulo es un valor que no se ingresa dentro de la tabla, es un valor que queda en blanco, ¿ya? Por lo tanto, si estamos ingresando el dato de un root, de un alumno, el root del alumno, se entiende que hay que ingresar un dato que sea válido, no puede quedar un alumno sin un root, por eso se agrega la cláusula no null para que cuando se inserte un dato en la tabla, la base de datos valide y nos diga, ¿cierto?, si es que nos está ingresando un dato que es obligatorio. En el caso de que diga no null, se entiende que esta columna, este dato sería obligatorio al ingresar un elemento en la tabla alumno, ¿ya? Eso indica la cláusula no null. Voy a agregar una segunda columna que se llame alumno nombre y esta va a ser de tipo varchar de 45. También va a ser de tipo no null, ¿ya? Entonces, fíjense bien que en este caso alumno nombre es varchar de 45. Varchar significa que es de largo variable, a diferencia de char que es largo fijo. Largo variable significa que va a ocupar exactamente el tamaño que cierto que ocupen los caracteres que se ingresen. Por ejemplo, si ingreso un nombre, si ingreso Juan, en realidad son solamente 4 caracteres, por lo tanto este dato va a ocupar solamente esos 4 caracteres, a diferencia de si fuera un char ocuparía el total, ¿cierto? El char, al ser longitud fija, siempre agrega datos para cumplir con el máximo definido. Ya voy a mostrar un ejemplo de esto para que se entienda. Por ejemplo, si el nombre fuera char de 10 y yo ingreso el valor Juan cuando estoy insertando el dato en la tabla, al ser char se entiende que se agregan datos a la izquierda para que se ocupen realmente los 10 caracteres definidos. ¿Se fijan? Eso significa char, largo fijo, ¿vale? Por lo tanto, se fijan que no es aconsejable en algunos casos usar el dato char porque me agrega datos
o me agrega espacio en el fondo para cumplir con el tamaño definido. Pero si hubiera dicho nombre varchar de 10 y agrego el dato Juan, al ser largo variable realmente ocupa esos 4 caracteres, ¿cierto? Y se entiende que los demás que faltan no se consideran, solamente ocupa la cantidad que uno ingrese. ¿Se fijan? A diferencia del char que agrega, antepone espacios para lograr el máximo que son 10. ¿Se fijan? ¿Cuándo es recomendado utilizar el tipo char? Cuando tenemos un dato que es clave. Por ejemplo, aquí el alumno root deberá ser clave primaria, por eso se definió como de tipo char. Para todos los demás datos que no son claves, deberá utilizarse el dato varchar. ¿Ok? Ya, este es un primer código que tenemos y este código ya nos permitiría crear una tabla, ¿cierto? Que se llama alumno. Una creación bastante sencilla, bastante simple, está muy incompleta, ¿cierto? Porque solamente tiene dos datos, 2 columnas, no hay ninguna restricción, por ejemplo, no hay una clave primaria, ¿ya? Y de hecho yo podría marcar esto, colocar run, y ya veo que se creó la tabla, ¿lo ven? Tenemos un código que permite crear una primera tabla dentro de la base de datos. Y de hecho, si veo acá el botón que está ahí a la izquierda y voy a la opción de esquema, puedo ver que la tabla alumno está creada, ¿la ven? ¿Se fijan? Dice creada hace 15 segundos. Estatus válida. ¿Se fijan? Ahí pueden ver más datos de la tabla dentro de ese botón. Y ahí, por ejemplo, muestra los atributos de la tabla. Las columnas. Alumno root, alumno nombre. ¿Se fijan? Largo 10, largo 45, de acuerdo a la definición. Y si quiero volver nuevamente acá, al editor, voy a esa opción SQL Worksheet. ¿Se fijan? Y tengo el código. Entonces, una vez que uno crea el código, se entiende que ya se ocupó ese código, ¿cierto? Y no tiene sentido volverlo a ejecutar. De hecho, si vuelvo a ejecutar este código, marco y ejecuto, me dice que ya tengo creado un objeto que se llama alumno, ¿lo ven? De hecho, la tabla ya existe. ¿Se fijan? Entonces no tiene sentido volver a ejecutar esto. ¿Se fijan? Sí, la idea es que graben ese código porque Oracle Live, al ser un entorno de base de datos simulado, ¿cierto? Las instrucciones que ustedes van ingresando van creando elementos de manera temporal. Entonces, cuando ustedes se desconecten de esta plataforma y se conecten más adelante, los elementos creados ya no van a estar. Por eso que es bueno que estos ejemplos los vayan copiando, ¿cierto? En algún documento. ¿Ya? Bueno, esta primera instrucción permite crear una tabla, ¿cierto? Si quisiera eliminar la tabla, lo puedo hacer de esa manera. Drop table, ¿cierto? Permite eliminar una tabla y agrego el nombre de la tabla que quiero eliminar. Siempre se añade al final de la instrucción un punto y coma. Y dice tabla borrada. ¿Lo ven? Si reviso los esquemas, no debiera aparecer ninguna tabla, ¿lo ven? No hay nada. Porque la tabla se eliminó. ¿Sí? Vamos a crear la tabla nuevamente. Vamos a añadir una nueva columna que se llame alumno email. Va a ser un varchar también de largo 45. ¿Ya? Se fijan que este es como el formato, ¿ya? Al principio, ¿cierto? Va el nombre de la tabla, los paréntesis para indicar dónde comienza, dónde termina, los atributos separados por comas, ¿vale? Atributo con su tipo de dato y la indicación de si es nulo o no es nulo. Si no colocamos nada, se entiende que permite nulos. Y a continuación uno puede agregar las restricciones. Por ejemplo, voy a agregar aquí una restricción que indique que esta tabla tiene una clave primaria
llamada pk-alumno, así se llama la clave primaria. Es cuando uno define una restricción dentro de una tabla, siempre tiene un nombre esa restricción. En este caso, por lo general, yo le coloco el tipo de restricción más el nombre de la tabla, porque estos nombres que uno define aquí no se pueden repetir. No se pueden repetir, ¿ya? Tiene que ser un nombre único. Por eso agrego el nombre de la tabla ahí. ¿Ya? Constraint, el nombre de la restricción, el tipo de restricción, primary key, y a continuación la columna que va a ser clave primaria. ¿Lo ven? En este caso, la restricción se llama pk-alumno. La clave primaria va a ser alumno root. Ojo que si hubieran varios atributos como clave primaria, yo lo puedo separar por comas, ¿ya? Por si acaso. Y esto ya me permite crear una tabla ahora de una manera más completa, ¿ya? Aunque no está del todo lista todavía porque, por ejemplo, el correo del alumno deberá ser un dato que es único, ¿ya? Entonces voy a agregar una nueva restricción dentro de la tabla alumno. Voy a colocar alumno porque es una restricción de tipo unique, así, ¿se fijan? Y la restricción va a ser o va a aplicar para la columna alumno email. Fíjense lo que estoy haciendo aquí. Estoy diciendo que este dato, alumno email, es único. ¿Qué significa? Que no se puede repetir. No puede haber dos alumnos con un mismo correo electrónico. ¿Vale? Eso significa que sea una restricción de tipo unique. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahora sí esta definición está un poco más completa. Ya tenemos la definición de la clave primaria y la definición de una restricción de tipo unique. Acuérdense que estos nombrecitos que están aquí no se pueden repetir. Por eso yo puse pk-alumno para indicar que es la primera key de alumno y puse uAlumno para indicar que es una restricción unique de alumno. Si hubiera otra restricción de tipo unique, bueno, habría que agregar a lo mejor alumno 1, alumno 2, hay que cambiar el nombre para que no se repita. ¿Ya? Entonces, ahora puedo marcar este código y puedo crear la tabla nuevamente. ¿Lo ven? ¿Se fijan? Entonces, hasta aquí ya tenemos, en este ejemplo, el formato de la instrucción create table. Recuerden, listas de atributos. Primero, todos los que se tengan que definir. Y a continuación, restricciones de la tabla. Dentro de las restricciones, ¿cierto? Están las claves primarias, por ejemplo. Están las restricciones de tipo unique y están las restricciones de clave foránea, que en este caso no hay porque no tenemos ninguna clave foránea definida. Estamos viendo un ejemplo, pero sí, por ejemplo, cuando hagamos el desarrollo de este modelo, aquí estudiante tiene una clave foránea, se fijan, y promedio tiene una clave foránea que se asocia con asignatura y otra que se asocia con estudiante. ¿Se fijan? Ahí vamos a tener definición de claves foráneas. ¿Ya? En el siguiente video vamos a ver cómo funciona la sentencia alter table. Nos vemos, chicos.